pongan de nuevo. ¿Preguntas? No importa, no tanto. Bueno, comenzamos, si les parece. Bueno, muy buenos días a todos, a los que lo he visto y a los que están de manera virtual. Y muchas gracias por el tiempo. La idea de este 30 minutos es compartir con ustedes parte de los resultados de mi tesis de doctorado. Que bueno, elegí algunas de las características para profundizar un poquito, que me parece que pueden ser las que aporten en este proceso de redefinición de los índices de selección de medida australiano en Uruguay. Toda la información que van a ver, o sea, los resultados, fueron un análisis de la información que aportó el núcleo Merino de la Unidad Experimental de ENCOVE, perteneciente a INIA, de Altrilu. Y bueno, este trabajo también fue posible gracias al financiamiento de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que otorga becas de doctorado nacionales y para el exterior. Bueno, yo tuve la oportunidad de recibir una beca para estudiar en el exterior, y Massey University, que es una universidad de Nueva Zelanda, también cubrió una parte importante de los costos asociados a la matrícula y estadía en Nueva Zelanda, y bueno, es parte que agradecemos también a esta otra institución. Bueno, lo que les voy a hablar brevemente sobre los antecedentes, un par de diapos nada más, y ya vamos a ir a los aportes que los separé en impactos o evaluaciones fenotípicas, después ya vamos a los parámetros genéticos y brevemente algo de genómica también. Y finalmente los productos disponibles, que muchos de ustedes lo conocen, gran parte de esta información está publicada internacionalmente y nacionalmente en los artículos de revista INIA, internacionalmente en diferentes journals. Y esta foto en realidad las puse para que vean y me crean que hice algo con abejas, porque en realidad todo lo que van a hablar después es solo análisis de datos, pero realmente toqué una abeja en Nueva Zelanda, más bien carniceras, pero bueno, aprendí bastante también eso. Bueno, la raza merino en Uruguay, ustedes saben mucho más que yo de esto, pero solo recalcar que ha existido y existe un fuerte vínculo entre instituciones y el sector productivo, y eso queda evidenciado con el proyecto Merino Fino y con el CRILU, que ha tenido aportes sustanciales para la producción. Y bueno, es bueno recordarlo porque eso ayuda también a tener transmitancia de dónde están la gente que, digamos, genera los índices y los DEF, pero también el sector productivo que demanda información. Así que bueno, el merino australiano me parece que en Uruguay es un buen ejemplo de eso. Después, los índices de selección en el merino australiano en Uruguay han estado focalizados en tres características, principalmente desde el 2011, que se incluyó el peso vivo. Bueno, sabemos de que la selección genética se ha hecho y hemos tratado de mejorar también parásitos originales y otras características, pero el foco ha sido el diámetro de la fibra, peso visual y peso corporal. Si vemos las tendencias genéticas para estas características, claramente vemos que fue un proceso de mejora genética exitoso, o sea, se logró reducir el diámetro de la fibra, incrementar el peso visual e incrementar el peso corporal. Y eso está disponible en la web. Ahora bien, según los antecedentes internacionales, cuando vamos hacia la selección por reducción del diámetro de la fibra, aumento del peso visual y aumento del peso del cuerpo, vamos a estar teniendo en forma indirecta efectos en otras características. Yo traje algunos ejemplos para estas características que son importantes económicamente, y bueno, la reproducción y estas otras características que reflejan las reservas energéticas del animal, creemos que son claves en los sistemas de producción ovina del Uruguay. Entonces, ¿cuál es la relación que existe, o sea, la relación genética que existe entre estas características productivas y de alto valor económico y estas otras que son más bien, digamos, reproductivas, pero también son como de resiliencia, que Nacho va a explicar bien qué significa resiliencia, porque ustedes no voy a meter en eso, pero sí sabemos que las reservas energéticas de los animales en el basalto superficial son claras. Entonces, ¿cuál es la relación genética? Esto es como un pantallazo, porque
Hay mucha variación entre los trabajos, pero me permito hacer este resumen, después de haber leído varios artículos, que en términos generales, el peso de vellón limpio del animal se asocia desfavorablemente con la reproducción. ¿Qué significa eso? Que cuando selecciono un animal para producir más lana, podría estar esperando una reducción en la performance reproductiva de ese animal. ¿Ah? En cuanto a la magnitud de esa correlación, varía entre estudios. En términos generales, son bajas a moderadas, aunque algún estudio puntual mostró una correlación. ¿Bien? Con respecto al diámetro de la fibra, ¿cómo se correlaciona con estas tres características? Puse lo que claramente se está manejando en estos trabajos, que pueden ver que son bastante recientes. Hay una asociación clara, desfavorable, entre el diámetro de la fibra y las características asociadas a reserva energética de la misma. O sea, espesor de grasa, más bien se mide por regos, y la posición corporal móvil. Que significa que cuando hago una selección genética a favor de reducir el diámetro de la fibra, voy a estar esperando, digamos, o probablemente ocurra una reducción del espesor de grasa y de la condición corporal. De nuevo, es una correlación genética baja a moderada, generalmente baja. Y después, con respecto al peso corporal, que es otra característica que está dentro del índice de selección en merino del Uruguay, las asociaciones son favorables. O sea, selecciono para tener una oveja genéticamente más pesada, voy a esperar que esa oveja tenga una mejor performance reproductiva y mejores reservas energéticas. Eso es como el único presente internacional que les voy a dar como una idea global de la raza. ¿Bien? Obviamente que después podemos discutir en el corte todo lo que ustedes quieran, pero bueno, de esto partimos. En Uruguay, hace 3 años atrás, ¿cuál era la situación? Teníamos una escasa información asociada a la performance de la oveja adulta, o sea, muchísima información se ha generado en el núcleo y hemos compartido con los productores cómo se comporta la oveja cada año, pero no había un estudio de largo plazo de qué ocurre con esa oveja que está dentro de un núcleo que fue seleccionado genéticamente para algo. ¿Qué ocurre con la oveja adulta? Es importante, porque una importante proporción de la manjada es la oveja adulta. ¿No? Entonces, estudio a largo plazo en este momento no había, y no teníamos información a nivel nacional de los parámetros genéticos para estas tres características que hablé anteriormente. Bueno, otra más. Quedaste al final. Qué rápido viste la charla. Bueno, lo importante que quería resaltar acá es que hace 3 años, a nivel nacional, no teníamos idea, por decirlo de alguna manera, porque, o sea, datos objetivos y medidos de cómo se correlaciona genéticamente esas características asociadas a o sea, esta información que existe internacionalmente a nivel nacional no la tenemos. Entonces, nos pareció interesante, porque sabemos que es importante contar con esta información de parámetros genéticos, y que los parámetros genéticos incluyen la heredabilidad de las características, las correlaciones genéticas, fenotípicas y características, para poder discutir lo que hoy se va a discutir, que son la posible redefinición de los índices, o tal vez incluir una nueva característica dentro del programa de selección. Para ello necesitamos tener estas correlaciones a nivel nacional. Bueno, y ahí fue lo que me surgió la idea de que el núcleo pudiera proporcionar la información necesaria de 20 años de selección. Obviamente, si pudiéramos trabajar con toda la población sería ideal. Esto en principio se hizo con el núcleo, pero experiencias internacionales muestran que hay muchísimos trabajos que primero generan esta información con el núcleo, con los núcleos de información. Y después se van a trabajar con el resto de la población. Por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda se han hecho de esa manera. Y bueno, entonces, esto ya lo expliqué.
simplemente quería saber, que quedara claro cómo fue el proceso. La información que analizamos proviene de borregos y de ovejas. Se trabajó con más de 5.000 animales, borregos, y más de 2.000 ovejas, 20 años de información. En el caso de la genómica, porque también hicimos algún estudio de genómica, en ese caso sí incluyó un menor número de animales, que en ese momento eran los que estaban genotipados. Y el foco en este estudio fue, como dije antes, el desempeño de ovejas y borregas, después las correlaciones genéticas, sobre todo lo que voy a presentar hoy son para las nuevas características, pero generamos un set de correlaciones muy amplios entre características productivas, reproductivas, por ejemplo, hicimos correlaciones entre condición corporal de la oveja, no solo como es a la enfermedad, sino también cómo se correlaciona preparto y destete. O sea, hay un montón de información que ahora no nos da el tiempo para compartir, pero sí algunas características está bueno discutirlas. Después las tendencias genéticas las voy a mostrar hoy, es solamente en adultos, porque la de borregos ustedes las conocen, están publicadas. Y en regiones genómicas de interés simplemente voy a mostrar una diapositiva con un ejemplo de qué es esto que significa. Entonces ya vamos al grano, vamos a los aportes. ¿Cuáles nosotros creemos que son aportes interesantes para los productores? Aquí vemos el desempeño de los animales, esto es el desempeño fenotípico de borregos en diámetro de la fibra y peso de vellón. Ven acá, el verde son los machos y el azul la hembra. Claramente, y como es de esperar, una fuerte reducción del diámetro de la fibra en los primeros 10 años, el proyecto medino fino, y después la reducción fue mucho menor o se tendió a mantener porque el diámetro de la fibra ya había llegado a niveles. Después, en lo que es producción de lana, acá hay una reducción al inicio porque el foco estaba en bajar el diámetro de la fibra, y como ustedes saben, hay una correlación desfavorable entre el diámetro y el peso del vellón. Entonces, la correlación es positiva, cuando uno baja, el otro baja también. Entonces, cuando después se empezó a priorizar un poquito más el peso del vellón, siguió aumentando esa característica. Estos son resultados esperables, y que todos creo que también conocen. Les traje acá para compartir esto que es interesante. Esto es dato del borrego al año. Entonces, el peso de vellón y el peso corporal del animal al año de vida está influenciado por si el parto es único o mellizo, eso ya lo sabemos. Pero además, cambia si el animal el mellizo fue destetado, nació como mellizo y fue destetado como mellizo, y nació como, versus si nació como mellizo y fue destetado como único. O sea que esto también es importante tenerlo en cuenta, porque este animalito que está acá, que nació como múltiple y fue destetado como único, va a producir más lana, típicamente, más lana, y va a tener un mayor peso que este otro que se destetó como único. Que muchas veces decimos único versus múltiple nada más. Bueno, acá también hay. Y después, en el diámetro de la fibra, nosotros no encontramos una diferencia, que esto también se explica y puede variar por cómo manejamos la oveja en el último tercio de gestación y adaptarse. Porque eso va a determinar el número de núcleo secundario que tenga ese cordero al nacer, y cuántos van a modular y cuántos no. Entonces, eso acá dio igual, pero a veces lo que pasa es que el mellizo te va a dar una lana más de pero bueno, recalcar esto, no solo tipo de nacimiento, sino que también tipo de Después, aportes ya viendo en lo que es categoría oveja, no importa el detalle acá, pero lo único que indican las tres líneas son diferentes grupos de edades. El verde son las borregas de 2 años, después el del medio son ovejas de 3 o 6, y el azul son ovejas 10, de más de 7 o más. Vemos también fuerte reducción en el diámetro de la fibra, que esto es de esperar, porque el diámetro de la fibra es una característica altamente repetible. O sea, yo logro eso en el borrego, voy a estar esperando eso también en la oveja. Y después lo vamos a ver desde el punto de vista genético. Esto es fenotipo. Después, en lo que es peso de vellón, también hubo un aumento
con los mismos grupos de edades. Y, condición corporal, esto es a la caminada, una reducción de la condición corporal. En el periodo del núcleo merino fino, la condición corporal estaba por encima de 3,5, y en el periodo CRILU estábamos más rondando los 3, sobre todo en la categoría borregos y un poquito menor en las adultas. No hubo cambios importantes en lo que es la performance reproductiva, o sea, esta característica es total de cordero destetado por oveja a lo largo de su vida, ¿no? Es una de las características que utilizamos nosotros para evaluar la performance reproductiva en ese trabajo, y no hay gran diferencia, incluso hay una tendencia a la. O sea que fenotípicamente, viendo esta foto, decimos que es posible hacer una reducción del diámetro de la fibra, aumentar el peso corporal, aumentar el peso de vellón, sin afectar el desempeño de la oveja. O sea, el peso corporal era de esperar, pero en el caso del peso de vellón y el diámetro de la fibra, bueno, desde el punto de vista fenotípico, o sea, con el proceso de mejora genética que se hizo en el núcleo, más el manejo que se dio, eso es lo que se logra. Que no quiere decir que se logre todo lado. Eso es una foto fenotípica de lo que estamos, ¿sí? Ahora sí vamos más a lo genético, que es el tema de hoy. Los aportes en cuanto a correlaciones genéticas. Con nuestra información de 20 años, lo que obtuvimos es que el diámetro de la fibra no necesariamente se correlaciona genéticamente, o sea, quiero decir, la correlación es 0. O sea, si seleccionamos en favor de reducir el diámetro de la fibra, no necesariamente vamos a estar afectando la reproducción, porque la correlación es 0. Es no significativa, puede ser positiva, negativa o nada. O sea, no hay una relación ni favorable ni desfavorable en ese aspecto. Con respecto al espesor de grasa y condición corporal, ahí encontramos una correlación positiva baja, que es desfavorable. O sea, si vamos a reducir el diámetro de la fibra, vamos a esperar una reducción en el espesor de grasa y condición corporal. Esto tienen que ir juntos en el análisis, porque la correlación es desfavorable, pero nada me dice si. Yo digo, bueno, una correlación es desfavorable. Hasta no saber la magnitud, nada me dice en cómo puedo manejar esa situación. Entonces, en este caso, son correlaciones desfavorables de baja magnitud. ¿Qué significa? Que utilizando adecuados índices de selección es posible mejorar tanto el diámetro de la fibra como las características que están desfavorablemente correlacionadas con ella, como son el espesor de grasa y la condición corporal. ¿Se entiende esto? Esa de índice de selección es agregar esas características de un índice nuevo. Bueno, una opción es esa, pero no necesariamente. A veces, cuando incluimos las características en la evaluación genética y la controlamos, o sea, estamos sabiendo cómo se está moviendo esa característica, es una opción también, porque no todas las características deben ir en un índice, ¿no? Entonces, por eso, después viene, más adelante, es la discusión de cuáles serían las características que se justificaría poner en el índice en la población de merino del Uruguay. Y para eso lo que se puede sugerir es hacer una predicción de, bueno, cuál sería en 10 años, si yo incluyo ahora no la producción por ejemplo en el índice, en 10 años, cuál sería el impacto económico que tendría en el crédito. Esa es una forma. Después, los aportes en cuanto a correlaciones genéticas también, pero en este caso, peso de vellón y las otras características. Peso de vellón limpio y reproducción, desfavorable, pero miren la magnitud, es baja, ¿no? 0,2 es baja. Pero lo que indica es eso, ¿no? Si selecciono en favor de aumentar la producción de lana, voy a tener efectos negativos en la reproducción. No hay una asociación ni positiva ni negativa en cuanto a peso de vellón y espesor de grasa y condición corporal. En el caso de condición corporal, son negativas las correlaciones, pero no llegan a ser significativas. ¿Sí? Entonces, lo mismo que ocurrió en la diapo anterior, pero con el peso de vellón, ya sea, como dice Juan, utilizando
índice de selección que la incluya, o incluyéndolo de alguna manera, controlándolo de alguna manera en la evaluación genética, estas otras características, es posible ir por el camino deseado, si es el camino que se define. Después, las correlaciones genéticas con el peso corporal, lo mismo que vimos en los antecedentes, acá esto confirma, bueno, con la reproducción es favorable, y con también las reservas energéticas son favorables. O sea que selecciono por una oveja más pesada, voy a esperar una mejor reproducción y que voy a esperar que esa oveja tenga más reservas energéticas. Suri, las variaciones porque son diferentes características de reproducción que están viendo. Exactamente. Gracias. Gabriel. Acá en reproducción puse para no complejizar mucho, pero acá hay varias características. Está fertilidad, potencial de parición, número de corderos detectados por oveja, kilogramo de corderos detectados por oveja, número de corderos detectados en la vida de la oveja, kilogramo de corderos detectados en la vida de la oveja. O sea, todo ese paquete de características reproductivas y el peso corporal. Bueno, acá esta variación es por eso. O sea, agarré digamos, las características dentro de esas tres o cuatro más importantes, y ese es el margen donde se puede ver la correlación. Va de 0,26 a 0,50. O sea, de moderada a alta. Sí, traté de simplificar, pero ahí hay bastante información ahí adentro de ese línea. O sea que bueno, esto en realidad, si recuerdan la diapositiva que les presenté de los antecedentes, está muy en línea con los antecedentes. Estamos encontrando correlaciones positivas con el peso corporal y alguna correlación desfavorable cuando hablamos de características de lana y reproducción de las ovejas. Ahora vamos a las tendencias genéticas en ovejas. Esto es nuevo, esto sí que no está publicado. No voy a mostrar todas las características, elegí algunas. El diámetro de la fibra y el peso de vellón en la oveja adulta. ¿No? Si han visto últimamente la tendencia genética de los borregos, el núcleo, ven que se parece mucho a esto. Yo la borré ahí para que no haya tanta información, pero la línea de los borregos es muy similar a esa, muy cerquitas, y eso es de esperar, porque la correlación genética para el diámetro de la fibra, la correlación genética entre el diámetro de la fibra en borregos y en adultos es altísima, es mayor a 0,9. Entonces usted debe esperar de que, si yo selecciono como borregos para reducir el diámetro de la fibra, genéticamente obtenga ovejas que muestren lo mismo en cuanto a reducción del diámetro de la fibra. ¿Ah? En cuanto a peso de vellón limpio, lo mismo, igual la correlación acá es muy alta entre peso de vellón limpio en borrego y en ovejas, es un poquito menor que en el diámetro, pero vemos que más o menos sigue la tendencia. O sea, acá no se puso mucho énfasis en aumentar el peso de vellón en la oveja, sí más al final, y bueno, lo mismo para el diámetro, acá se puso más. Entonces, lo que quería, la de peso vivo no la traje, pero también sigue una tendencia similar a la de los borregos. Lo que quería recalcar acá es esto, que es sabido también, pero está bueno mostrarlo, de que los programas de selección fueron eficaces en mejorar esta característica que se seleccionaron en base a animales a los 12 meses, se ve la foto de lo que ocurre en la oveja. Después, condición corporal, esta es la condición corporal únicamente a los 2 años, que fue así como hicimos el análisis, no es en ovejas, digamos, con historia reproductiva previa, solamente en ovejas de 2 años. Y en la condición corporal no vemos, hacemos un análisis de los 20 años, no hubo cambios en la condición corporal de la oveja, genéticamente. En lo que es la reproducción, este número de corderos detectados por ovejas, parece haber una reducción, y si cortamos acá el análisis, esto da una leve reducción. Pero si hacemos el análisis global de todo el periodo, también no es significativo el impacto. O sea que genéticamente la condición corporal de la borrega no se ha movido, de la borrega del núcleo no se ha movido, y genéticamente la performance reproductiva
reproductiva de las colegas tampoco ha cambiado. Con respecto a la condición corporal, no voy a hablar más de ella después. Quería compartir con ustedes que hicimos varios análisis. Uno de ellos fue la correlación genética entre condiciones corporales medidas en diferentes momentos del ciclo reproductivo. O sea, ¿qué pasa si medimos la condición precarnerada, preparto y estéril? ¿Cuál es la correlación genética entre ellas? Es altísima. Por encima de 0,9. O sea, es suficiente con medir una vez sola la condición corporal, que puede ser al servicio, y eso ya es suficiente desde el punto de vista genético para tener información de esa característica. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Esto es simplemente un pantallazo. Es otro análisis que hicimos, donde nos preguntamos, bueno, si podíamos identificar algunas regiones del genoma que pudieran estar asociadas con características de interés. Entonces hicimos algunos estudios e identificamos regiones que explican una importante proporción de la variación que tenemos en las características. Esto no es fácil de conseguir digamos, encontrar una región que explique mucho de la característica, porque en términos generales, este tipo de características productivas dependen de un número importante de genes, y cada uno de los genes tiene un efecto chiquito sobre la característica. Entonces, depende de muchísimos genes. Entonces, es difícil, pero sí se encuentran regiones que explican un poco más de lo que ocurre con esa característica, y ahí, esto es en un cuadro, no voy a entrar en detalles de esto, pero sí encontramos varias regiones en el genoma que estarían explicando la variación que tenemos en las características asociadas a la lana y a la reproducción, y también al ser más grasas. Y después de eso, después de identificar la región, se puede ir a buscar qué genes están en esa región y que podrían estar codificando para estas características, y también hicimos un poco de trabajo ahí, y encontramos genes que lo interesante de esto es que muchos de ellos han sido reportados también asociados, por ejemplo, al peso vivo en Australia. Todos estos genes se identificaron como potenciales genes candidatos para peso vivo en borregos medidos peleando en Australia. Trabajo hace 2 años. O sea, estamos digamos, aportando información también para el mundo en este sentido. Vieron acá, por ejemplo, donde yo le digo que se encontró genes similares, están todos ubicados en esta región, en el cromosoma 6, que es la misma región donde los australianos encontraron los genes candidatos. Ahora bien, vamos ya con el resumen de lo grande de esto. Nos parece importante señalar esta frase, que los programas de mejoramiento genético focalizados en reducir el diámetro de la fibra, incrementar el peso de vello limpio e incrementar el peso vivo, estas 3 juntas, no afectarían el desempeño reproductivo de la oveja. O sea, esto es lo que hizo el núcleo en los últimos, del 2011 para acá, ¿no? Y antes, más bien, lo hizo un poco en el peso de vellón y el diámetro. El 2011 incluyó el peso vivo en el índice, y toda esa información de 20 años es lo que da como resultado. En base a lo que vimos internacionalmente, y lo que no empecé a detallar ahí, pero bueno, sí lo hice en mi tesis, es que en el caso de los australianos hicieron este trabajo mucho antes, y ellos tienen bien claro que en caso de querer mejorar la reproducción de la oveja, hay que incluir la característica de reproducción como tal en el índice. O sea, hay otras opciones de mejorarlo de forma indirecta. Por ejemplo, incluyendo la grasa o alguna otra característica en el área de Jorge, pero ellos sugieren que la mejor forma es incluir directamente la reproducción. Si se incluye además de la reproducción la grasa y el área de Jorge, ahí se incrementa más todavía el impacto. Pero si solamente se quiere mejorar la reproducción,
es mejor incluirla tal cual es la característica. Que puede ser, por ejemplo, número de correos detectados por oveja. Y lo otro es lo que hablamos con Juan recién, es que sí, digo, capaz que se recomienda o podemos discutir incluir otras características en los índices, pero está bueno para cada población ver cuál es el impacto de incluirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Australia se discute mucho del tesoro de grasa sí o no, y bueno, todavía los papers de ahora lo siguen discutiendo, o sea, para algún tipo de animales específicos, no para todos. Bueno, estos son los productos, obviamente la tesis, los artículos, las publicaciones, que esta información es prácticamente lo mismo, con mucho menos detalle, pero resume más o menos los aportes, y las herramientas que, bueno, que no se van a ver acá, pero que se pueden aplicar. Y para mí que esto es bien importante, que me parece que hay mucho potencial para trabajar en conjunto con otras instituciones, porque, o sea, me parece que ellos también están como muy interesados en todos estos temas, y bueno, puede surgir o no, pero el potencial creo que está. Y nada más. Ahora vamos a utilizar un rato para algunas preguntas en el espacio, y la gente que está por Zoom, que si tiene alguna pregunta, levanta la mano y le damos la palabra. No sé si acá en la sala hay alguna pregunta específica de la presentación de Zoom. Está bien. No, el tema de la inclusión de nuevas características no es solo el impacto en los resultados que va a tener, sino que para mí el tema de la practicidad, la cantidad de jornales, de horas hombres, de costo, son cantidad de cosas que no es solo el resultado que vos podés tener incluyendo. Porque hay cosas difíciles de medir, otras que quizás de algún aparato o instrumental determinado, otras que hay que registrar muchas otras cosas que no venimos registrando ahora. Hay que tener en cuenta, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero y bueno, y mucho menos en línea, que después veremos de que también tiene que ser algo demostrativo y tiene que estar en la vanguardia en muchas cosas, pero a nivel de productor comercial a veces hay que tener en cuenta no solo el impacto potencial, sino Sí. esa cosa. Y tal cual. Juli, muchas gracias por la presentación. En una de las diapositivas tú mencionabas la correlación positiva del peso corporal con algunas características reproductivas. Y marcabas un parámetro de 0,26 a 0,50. ¿Te acuerdas cuál era la mayor? Las mayor son las que están asociadas al destete, a los kilogramos de dinero del destete. O sea, son que números que me calculan. Pero sí, las que están asociadas con la fertilidad son más bajas. Las que están asociadas al peso total de kilogramos de correo del destete son más bajas. El producto que era lo que Es bueno. no, porque la respuesta en el mismo sentido que dice Juan. No creo que me explique. Porque políticos de la cordera en el primer servicio institucional. Y es muy favorable porque es más fácil de medir. Incluso, mira, por ejemplo, en el peso corporal, si vamos a lo que es número de corderos de todo por ejemplo, son 0,23. Bueno. Con potencial de aparición son 0,21. Explicar qué potencial de aparición es por la duda. Sí. La potencial de aparición es el número de fetos que tiene la oveja en algún momento de la operación. Juli, ¿qué peso del cuerpo estabas diciendo ahí? ¿Qué peso era? El de... Acá, para un poquito, también voy a contestar esta. El peso del cuerpo del borrego con respecto a la performance reproductiva de la oveja, que hay dos. Una cosa es el peso de la oveja y otra cosa es el peso del borrego. El peso del borrego y las características reproductivas con el potencial de aparición tiene 0,31.
Con el número de cordero destetado por oveja tiene 0,26. Con el total de kilogramos de cordero destetado por oveja tiene 0,50. ¿No? 0,50. El total de kilogramos de cordero destetado por oveja. O sea que es como que, sí, esa característica también hace que una bloque la misma diferencia, porque estamos hablando del peso vivo del cordero al destete y el peso vivo, nada. Por ahí no me acuerdo la cifra de la No entendí una cosa. En una gráfica mostrar cómo se ha perdido más o menos medio punto de crecimiento corporal. Y en otra, un mensaje que no va a haber esa línea. Después la conclusión dice que no afecta inmediatamente el desempeño reproductivo el de la condición corporal. Pero me gustaría entender, no entendí bien, ¿perdimos condición? No perdimos. Lo primero, capaz que vemos la presentación, lo primero es una foto fenotípica, Sí. ¿no? Del animal. O sea, estamos hablando de que es un proceso de mejora genética que se dio en el núcleo más un manejo que tenemos en el núcleo, que es una foto de lo que ocurrió en el núcleo y no podemos trasladarlo a la general. Aunque da una idea. Entonces, en lo que es la condición corporal ahí, nosotros consideramos, para plantearlo, consideramos la edad de la oveja y los años y algún otro factor. Ahora, fenotípicamente la condición corporal de la oveja depende de muchos factores. Por ejemplo, de la historia reproductiva que tenga esa oveja. Si nosotros analizamos una majada con en una majada tenemos diferente estructura de edades. Pero no solo edades, la edad la podemos poner en modelo, de historias reproductivas previas. Entonces, eso lo que simplemente te muestra es una foto de lo que ocurrió en el núcleo. Con la historia reproductiva que había. Y el manejo, la historia reproductiva y el manejo, la alimentación, todo eso, del núcleo. Entonces, por eso que después les mostré la genética. Genéticamente, esa es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos a la borrega, y finalmente, la borrega es como la más, digamos, tenés una recría buena, y llegabas a la borrega al final también, por lo menos en el núcleo. Entonces, esa condición corporal separada es todo el núcleo de la borrega, despegada, poquito. Obviamente la bajada está, acá en el 2020, lo que pasó, perdón, en el 1998 lo que pasó, por esta gente que estuvo ahí, es que se seleccionaron ovejas con el tamaño que había, y sobre todo para el engorde. Y ahí se le dio un plan de alimentación X. ¿No? Se empezó con ese biotipo, o sea, era una oveja que probablemente sea más chica, obviamente porque todo el proceso de mejora genética que se hizo. Lo que se logró ahí fue, genéticamente, que la oveja aumentara el peso corporal. Ahora, fenotípicamente, lo que se ve es que esa oveja tiene una menor condición, sí. Ahora, ahí no podemos decir si eso es por genética o por manejo, o hay muchos factores. Sí. Ahora, la otra que es de genética, ahí lo que hicimos fue tratar de separar, y eso es año, esto es año calendario. ¿No? O sea, un año ocurrió esto, el otro año ocurrió esto. Y lo otro, la tendencia genética es año nacimiento. Son cosas distintas. O sea, la tendencia genética es lo que comenzaste la tendencia genética siempre. ¿No? Entonces ahí lo que se ve es que esa borrega, o sea, la línea verde que veíamos en la fenotípica, que tampoco tiene que compararse idénticamente porque son cosas distintas, como dije antes, año y año de nacimiento, pero si vamos al año de nacimiento, que es la tendencia genética, pareciera que esa borrega de 2 años genéticamente no comprometió su condición corporal. Eso es lo que dice la gráfica. El análisis genético de la borrega. No sé si me explico. ¿Y por qué si genéticamente no comprometió su condición corporal y el manejo que recibe ese núcleo está siempre atendiendo los requerimientos nutricionales de las ovejas? ¿Por qué los otros estamos acá? Bueno, o sea, eso por ejemplo es genético. Después, si miramos las dos cosas, si la otra fuera por año de nacimiento, que no es, pero si fuera por año de nacimiento y la pudiéramos comparar, diríamos, bueno, si el fenotipo del animal es igual a la genética más el fenotipo, la genética más el ambiente, esta diferencia la aplicaríamos en el ambiente. Y comparáramos las dos gráficas, que no la podemos comparar, porque son cosas distintas, pero si la comparáramos, a mí lo que se me ocurre es explicar que el ambiente, que no quiere decir que el ambiente del núcleo esté mal, o sea, para ese tipo de animal, ese ambiente
generó ese problema. O sea que, acordate que capaz que no lo dije, pero la condición corporal tiene una heredabilidad baja. O sea, por ejemplo, esto nos sorprende demasiado, porque a mí no me sorprende demasiado la tendencia genética de la condición, porque la heredabilidad es de 0,16 a 0,20. Y las correlaciones que tienen con las otras características es baja, por lo genética. Entonces, podríamos esperar que genéticamente no necesariamente vamos a tener un impacto alto. Que podría ser, sí, pero digo que, o sea, esta gráfica tiene relación con los parámetros genéticos que nosotros encontramos, donde las correlaciones son bajas y la heredabilidad de las características es baja. No sé si quieren decir algo de eso, pero... Sí, y además tengo un par de preguntas acá del chat de Diego y de Pablo Platero, que van en la línea. Una, aprovecho ya la de Pablo, era también lo mismo, ¿no? ¿Cómo se explica que genéticamente no cambió la condición corporal en ovejas y sí fenotípicamente en el periodo, ¿no? Si preguntabas en el efecto de manejo de alimentación. Nosotros ahora estamos mirando con detalle la condición, ¿no? Pero tal vez sí, teóricamente nosotros presentamos la tendencia genética de diámetro y la tendencia fenotípica de diámetro. En algunos momentos se cruzan esas gráficas, ¿no? Se cruzan esas gráficas, lo que más me preocupa cuando no se cruzan y son paralelas. Se cruzan esas gráficas y es que vos realmente estás corrigiendo por el ambiente de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar acá. La condición además tiene otra complicación, que es que te empeore la condición, a veces puede estar relacionado porque estás mejorando la reproducción. ¿Sí me explico? O sea, los índices reproductivos del núcleo en los últimos años fueron espectaculares comparados con cómo hubo cambios de diseminación y todo lo que ustedes saben. También empezaron a tener muchas ovejas que están pariendo. Por eso decía que la historia reproductiva es una de las cosas que más afecta a la condición corporal de la oveja. O sea, que nosotros en los modelos ahí se corrigen, no siempre capaz que la corregís bien, pero no es lo mismo una oveja que los años, si parió, lo estoy mirando, estoy sacando una foto acá y si no sé lo que pasó antes, la puedo estar castigando. Ahí Diego preguntaba también. Típicamente está bueno, porque vamos a aclarar que no son mensajes contradictorios, ¿no? Este mensaje que yo pongo acá es viendo la tendencia genética que tiene el núcleo y con la oveja de 2 años, con la borrega. Fenotípicamente, el mensaje es que fenotípicamente vos tenés una oveja más magra. Genéticamente, no ves que la condición corporal se haya movido de las borregas. Diego preguntaba también, pero lo preguntó al principio, vos estuviste contestando las correlaciones para Uruguay, lo que vos presentaste acá. Y después lo segundo, que tal que el fenotipo más ambiente, habría que ver la tendencia ambiental. Eso es un buen dato. Cuando hacemos otras elaboraciones, vamos a tener por un lado la varianza aditiva, que nosotros representamos ahí la tendencia genética. Por otro lado, presentamos la varianza fenotípica, que es el dato que se va aprendiendo, que se puede hacer de alguna forma, o en crudo o más bien corregido. Y por otro lado, cómo va variando esa varianza ambiental a través de los años, que sería bueno a ver porque la suma de las dos te da la otra. Como hablaba el buen aporte de Diego, sí, más allá. Sí. No, estaría bueno también ver, para poder comparar, ya que tenemos esa gráfica de tendencia genética borrega de 2 años, tomar esta, bueno, no sé cómo ahora, pero tomar la fenotípica y hacerla como esta, que no es la misma que la que yo estoy mostrando. O sea, hacerla por año de nacimiento, fenotípicamente, este mismo grupo de animales, cómo se mueve fenotípicamente. Y ahí sí, comparamos esta con la de 2 años fenotípica y además de hacerla, bueno, por otro lado ambiental, pero gráficamente sería bueno comparar las dos. Pero la condición corporal es una característica bien interesante, pero muy compleja de sacar conclusiones. Incluso cuando lees los papers, si bien se compara y decís, bueno, a él le dio la correlación tanto y a mí tanto, los modelos que utilizan para evaluar la condición corporal a veces son diferentes. Los ajustan, hay algunos que ajustan por la historia reproductiva previa y hay otros que no.
Entonces, todo eso modifica los resultados. Es una característica interesante, pero muy difícil de estudiarla. Pero típicamente la gráfica también mostraba la evolución de la pobreza. No por año de nacimiento, por año de Calendario. calendario. Acá, esto es año calendario, y sí, las bodegas bajan, la condición corporal claramente. Cada año es generación del empleo. Cada año es, bueno, sí, no es el mismo el número de animales. Yo quisiera hacer un comentario. Volver al de la genética. Porque me pareció que cuando explicaste el de la derecha, me parece que dijiste borrega, pero son números de corderos destetados por oveja, que a su vez le acabas de decir a Sergio que es la característica que tenía mayor asociación, digamos, por ejemplo, con el peso vivo, Sí. ¿no? ¿Está? Bien. Entonces, a mí sí me preocuparía si esa te hubiera dado, porque es la historia reproductiva de la oveja, ¿no? Esas sí son medidas repetidas y son todos los años. Bien. Y en el núcleo, porque todos saben, y por el partido que estábamos jugando, y porque con Nacho queríamos aumentar la cantidad de vientres y llegar a los 500 vientres, en los últimos años, los niveles de entrada de borrega llegaron hasta un 35%. De hecho, en el año pasado, Nacho, llegaron a 38, ¿no? 38, ¿no? ¿Eh? Entonces, ojo tomar los valores fenotípicos tal cual vienen en características con esas dificultades de heredabilidad y repetitividad que tiene, reafirmando lo que vos decís y la particularidad que tiene. Sí, en la parte fenotípica tiene un montón de particularidades por ser el núcleo también, digamos, por buscar cosas que capaz que en productores comerciales no necesariamente. De hecho, hasta mantener una oveja por más tiempo, ¿no? Que genéticamente es muy buena, pero capaz que ella en un breve comercial se la desactiva. Pero hay otra pregunta de Nacho, si querés, después una pregunta. No, una pregunta. En definitiva, los resultados en condición corporal fue incorporado a la gravedad, preparto y antepecho, o sea, esos tres fueron incorporados. Y después en espesor grasa, es ultrasonografía al año, ese es el dato que, digamos, que se usa. Esto acá es, disculpen que tendré que haber puesto a la encargada. El espesor de grasa es solamente en borregos, ¿sí? Después de kilo. Ese es el dato que tenemos. Sí, que cuando dicen suyo borrego son machos y hembras, ¿no? Machos y hembras. Es inclusive la voz. Sí, yo puedo comentar. No, porque no menor, no, que es obligado. No un tema de género nomás, que hay que obligar. En condición corporal, esta que estoy mostrando acá es preencarnelada. Preencarnelada. Sí, esto siempre será preencarnelada para esta correlación. Tenemos de todas. Con la preparto, con la estética. Lo que después expliqué es que la correlación genética entre condición corporal encarnelada, preparto y DST es altísima. Por encima de 0,9, entonces, utilizando una sola, sería suficiente en el caso de querer trabajar con un propósito. ¿Tienes que preguntar a alguien de Pablo? No más, si tuviste un aumento del peso del cuerpo, ¿no tendrías que haber visto algún aumento en el número de corderos destetados o kilogramos de corderos destetados? Sí, es esperable. De hecho, capaz que parte de este aumento, o sea, por eso me pareció importante recalcar este comentario. Con este proceso de mejora genética, incluyendo el peso, con este proceso no hubo efectos en la reproducción de la oveja. Capaz que, como creo que lo que vos vas al lado de
de que vos esperarías un mayor aumento acá en el... Pregunto. Yo esperaría porque la correlación entre reproducción y peso vivo es positiva, pero capaz que justamente el hecho de no haber perdido cae porque el peso está incorporado. No sé qué hubiera pasado si solamente teníamos el diámetro del peso vivo. Entonces, capaz que ese incremento del peso está acá, son estos los resultados, está mejorando lo que capaz que podría haber pasado si no lo hubiéramos incluido. No sé. Sí, si hubiera ido los años, hasta el 2008, 2009, que ahí el peso no estaba incluido en los principales objetivos, no son las tendencias grandes de peso, las tendencias grandes de peso vienen de ahí para adelante. Son correlaciones débiles igual, ¿no? Y la habilidad baja en el cordero, entonces se evidencian muy bajitas, pero no peor, por lo menos iban en el sentido que Eso cambia, para cerrar, eso cambia un poquito de la orientación de la evolución, ¿no? Porque si no estás segura, Esa conclusión. ¿no? Yo capaz que incorrectamente podría leer, bueno, no hay impacto del diámetro de la fibra y el peso de yo en el resultado reproductivo, siempre y cuando el poder del cuerpo. En esa conclusión estuvo. La conclusión. ¿Esta? No hay impacto reproductivamente en el desempeño reproductivo por el diámetro de fibra y el peso de pero siempre y cuando tenga un aumento de peso cuerpo. Lo que pasa es que no sé si es así porque yo no lo analicé. O sea, yo lo que analicé fue que en este núcleo, con este programa de selección, obtuvimos eso. Ahora, para decirlo al revés, para decirlo, no hay, o sea, reduciendo el diámetro de la fibra y el peso, reduciendo el diámetro de la fibra y mejorando el peso del vellón, siempre y cuando porque yo no comparé el no estar con el peso vivo, ¿entendés? Entonces, entiendo lo que decís vos, me parece interesantísimo, pero no sé si alguien no me diría, Está ponderado. Claro, acá está todo junto, lo pude separar. Entiendo que esa puede ser una interpretación, pero no sé si está del todo correcta como para sacar una conclusión cuando yo no analicé el eran parámetros individuales de diámetro contra peso vivo, contra número de cordero, y eso es lo que es neutro. Tenía la correlación Lo haces separado, si seleccionas solamente por diámetro, la correlación es 0, entonces lo vas a mover el otro. Pero en este caso concreto no lo tenés hecho en la práctica porque no seleccionaba solo por diámetro. Sí, eso es simple, sí tenía una correlación baja, pero no lo existía. Claro, ahí la periódica del índice siempre tuvieron mínimo, tuvieron Nacho tenía acá, para mí tengo una pregunta de Pablo, y no la hago porque me llamo 1 hora con esto que sale mucho más barato. No sé si es Pablo Platero, pero dice Pablo. Deberían ser, dice, de la tendencia distinta a la genética, ¿no? Dice, si fuera distinta y no cambió la reproducción, nos está costando más lograr los mismos desempeños que hace 10, 20 años, pero o sea, lo que entiendo es que la tendencia de la condición corporal fenotípica y las genéticas deberían ser distintas. Si no son distintas, o sea que vos mantenés la genética y empeoraste la otra, es que nos está costando de alguna forma. Entiendo que una interpretación correcta esa de Pablo. Repito, no estamos mostrando acá la tendencia fenotípica de la borrega. Estamos mostrando la performance de la borrega por año. Entonces, no es exactamente. A mí me gustaría ver cómo está la gráfica de la borrega por generación primero, pero me parece que lo que dice Pablo, o sea, está bien. O sea, la primera lectura sería eso. Entonces, si genéticamente no hemos cambiado la condición corporal, y fenotípicamente vimos eso en la borrega, donde no hay una historia reproductiva previa, ¿no? Que está menos contaminada, digamos, de ese aspecto, parecería que sí, que ese ambiente no está siendo suficiente para lograr una buena condición corporal o por lo menos la recomendada. Nacho. Dos comentarios. Uno es que te menciona azul. Cuando una viviente de alguna forma debe expresar la condición corporal genética que no ha cambiado.
sea que está siendo restrictivo para el segundo es si nos si nos puede hacer algún comentario de reflexión de lo que han leído cuando hablan de la relación que sobre John y su cuadro, porque creo que un poco puede estar jugando con el profesor John, pero con el profesor cuarto paralelo, y eso da ese resultado reproductivo. Algunos autores mencionan que hay una relación importa entre que esos únicos cuando la cambias es cuando Sí. En el Merino hay un par de estudios que lo que correlaciona es justamente eso, o sea, la relación vellón-cuerpo y la reproducción, y dicen que en ese sentido que es bien importante la cantidad de lana que produzca en relación al peso corporal. Incluso van a tener números, pero también son medio descriptivos. Lo que, desde el punto de vista genético, por lo menos los otros discuten, el otro grupo de investigadores que trabajan con esto, es que es difícil trabajar, es mucho mejor trabajar con características individuales. Que podemos decir, bueno, el peso vivo y la reproducción, peso vivo y la reproducción, porque esa relación no queda claro qué significa. Entonces, tampoco es una relación como la pongan en la evolución genética. Entonces, ¿cómo la controlarías a esa característica en sí? Característica entre comillas. Pero sí, o sea, hay dos estudios, creo que, o un grupo que lo maneja de esa forma. No tienen tanta, sí, porque son un poquito criticados por eso, pero capaz que tiene que ver con esto que estamos hablando. Como no podemos separar eso, capaz que si hacemos esa relación en el mundo, yo no la hice, puedo hacer esta información. A ver qué ocurre con esa relación. Eso sería interesante, lo dicen Nacho. Tenemos toda la información para hacerlo. Capaz que también, como que recibimos esta crítica, pero claro, cada uno presenta la información, puede tener una manera particular de presentar la información y está bien. Después hay que ver qué significa eso. Y cómo esa relación me ayuda en la selección genética, o sea, si lo voy a incluir de alguna forma o no, o simplemente para tener un pantallazo. Bien, agradecemos a Zuli. Algo importante relacionado a una presentación de Zuli, eso, porque trabajo lo vamos a hacer también, que lo estamos planteando. Además de que está realizando las correlaciones y eso, es interesante porque todo el sistema de correlaciones y de qué características cómo balanceamos, después se resuelve un modelo. Pero sí está bueno que ustedes sepan todas las cosas que hay hoy disponibles, ¿no? Que hace unos